Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, Gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruinas y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. ¿Qué quiere Dios? Fíjense bien. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Escuchen. Hoy celebramos la presentación de Cristo en el templo. ¿Cuántos días tenía Cristo de haber nacido? 40 días. Si ustedes cuentan del 25 de diciembre a hoy, 2 de febrero, son 40 días. ¿Está claro? Se cumplen 40 días. Desde la Navidad hasta hoy son 40 días. ¿Sí? Y Cristo fue llevado al templo por la Virgen María y San José. Lo fueron a presentar. Escuchen, ¿qué tenían que hacer? Había una ley en el pueblo judío. Todo niño, varón, hombrecito, varón, a los 40 días, sus padres tenían que llevarlo a presentar al templo. Era el primero de la familia y lo llevaban al templo. Fíjense bien, los ricos llevaban
un toro o una vaca, una ternera, porque era caro. Estaban ricos. Los llevaban y ahorita les digo qué hacían. Los que tenían dinero clase media llevaban un borreguito o una oveja, un cordero, ¿sí? Los que eran pobres, ¿qué creen que llevaban? Un par de tórtolas o 2 pichones, un par de palomitos. ¿Por qué? Porque eran pobres, no tenían dinero. Pues José llevó un par de pichones al templo porque eran pobres. ¿Y para qué lo tenían que hacer? Llevaban al niño y le decían a Dios: aquí está mi hijo, tú me lo diste, es el primero de mi familia, te lo entrego. Y se lo entregaban. Pero, Señor, pues aquí está, yo te lo entrego. Pero decía la ley que para rescatar al niño hay que presentar una ofrenda, y eran los animales que ofrecía. ¿Está claro? Entonces, yo rescato a mi hijo y ofrezco el par de pichones o de palomitos. Los sacrificaban en el altar del Señor y yo rescaté ya a mi hijo. ¿Me explico? Eso era lo que hacían. A cambio de rescatar al hijo que se ofrecía, para decir como recompensa, yo quiero rescatarlo, ya lo ofrecí a Dios, pero quiero rescatarlo. Y entonces ofrezco el animalito, el toro, la vaca, el cordero, el cabrito o las palomas o pichones. Y los ofrezco, se los entrego al sacerdote judío, él los va a sacrificar y yo ya rescaté a mi hijo. ¿Está claro? Pues ¿qué creen? Que la Virgen María nunca pensó que llevar a su hijo al presentarlo, estaba ya ofreciéndolo para lo que vendría. ¿Y qué vendría? Ofrecer a Cristo en la cruz. Cuando iba entrando con San José, con el niño, un anciano llamado Simeón los vio entrar al templo, pero como era mucha gente y era el templo, no, pues el templo no era un lugar así. Ellos entraron al atrio del templo, había muchísima gente. ¿Y qué creen? Iba entrando la Virgen María con el niño y que se levanta el anciano Simeón y fue hacia ella y le agarró al niño, y la Virgen María pues se quedó, me quitó al niño, y lo agarró y volteó hacia Dios y le dijo: Señor, ahora puedes dejar morir en paz a tu siervo. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ese niño, la fe tan grande del anciano, es que estaba lleno del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo le dijo: ese es el niño. Y fue y agarró al niño y contempló al niño y dijo: ese es el Mesías, este va a salvar al pueblo de sus pecados. Y se lo presentó a Dios y le dijo: cuando quieras, Señor, puedes recogerme. Tú me prometiste que yo vería al Salvador, lo estoy viendo. Cuando tú quieras, puedes llevarme, yo puedo morir en paz. Mis ojos ya vieron al Salvador, al que es luz para las naciones. Por eso trajeron la vela, una luz. Cristo es nuestra gran luz. Por eso trajeron la vela, porque Cristo viene a iluminar los corazones de los hombres y de cerrar las tinieblas del pecado. Cristo es la gran luz. ¿Quedó claro? Pero cuando lo recibió, ¿qué creen que volteó con la Virgen María? Y le dijo el anciano Simeón: este niño va a ser bandera de contradicción para muchos. ¿Por qué? No todos lo van a querer, lo van a rechazar muchos. Unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar. ¿Sabes por qué? Porque Él vendrá a revelar lo que hay en los corazones de las personas. Y a muchos no les va a gustar que se den cuenta que viven en el pecado. Otros van a aceptarlo para pedir perdón y otros no. Y volteó y le dijo a la Virgen María: a ti una espada te va a atravesar el alma. Una espada. ¿Y qué es eso de una espada? ¿Qué creen? Que la Virgen María no lo entendió. ¿Cuándo entendió la Virgen María todo esto? Escuchen, escuchen.
Fíjense bien una cosa, fíjense bien. La Virgen María no entendió. Una espada atravesará mi alma. Pues el día que Cristo murió, lo crucificaron desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Estuvo agonizando y a las 3 de la tarde expiró Cristo y murió. 3 horas sufriendo, contemplando a Cristo desde la cruz, viéndolo sangrar. Ella lloraba, Cristo la contemplaba y él agonizando. Se burlaban de él, vio cómo le dieron la lanzada y brotó sangre y agua de su costado. Y en esas 3 horas, ¿qué creen que hizo la Virgen María? Porque a las 3 de la tarde murió Cristo. Por eso rezamos a las 3 de la tarde la coronilla al Señor de la Misericordia, porque a esa hora murió Cristo, a las 3 de la tarde. Cuando estuvo la Virgen María al pie de la cruz, empezó a recordar todo. Cuando el ángel anunció que sería la madre de Cristo, cuando se fueron a Belén, cuando fue a la casa de Isabel, cuando llegó a Belén y nació Cristo, cuando llegaron los pastores, cuando llegaron los reyes magos, cuando le dijeron váyanse porque Herodes quiere matar al niño y fueron huyendo a Egipto. Todo empezó a recorrer la Virgen María. ¿Y qué creen? Que se acordó del día que lo llevó al templo a presentarlo cuando tenía 40 días de nacido y dijo: ahora me acuerdo de lo que dijo el anciano Simeón: una espada te atravesará el alma. Ese es el dolor que siento, no en mi cuerpo, siento un dolor en mi alma por ver a mi hijo sufrir, mi hijo que está agonizando. Esa era la espada, el dolor en el alma. Y dijo: ahora entiendo que cuando yo llevé a mi hijo al templo para ofrecerlo, lo que estaba haciendo era preparándome para llevarlo a ofrecer en la cruz. Fíjense bien, ellos, los papás, llevaban o un toro, una vaca, una ternera, o llevaban un borreguito o un cabrito, o llevaban un chivo, pues, o llevaban palomitas, un par de palomas, de tórtolas, para ofrecerlas y rescatar al hijo. Pues quiero que entiendan esto. ¿Qué creen que se ofreció por nosotros para que no muriéramos en el pecado? ¿Quién creen que se ofreció? El Cordero sin mancha, Cristo Jesús, se ofreció por ti y por mí. Dijo: yo me voy a ofrecer en sacrificio, que a mí me sacrifiquen. Yo ofrezco mi vida con tal de rescatarlos a ellos del pecado y de la muerte. Quiero que ellos se les perdonen sus pecados y yo quiero entregar mi vida por ellos. Por eso entiendan, no se les vaya a olvidar esto: tú vales precio de sangre. ¿Por qué, Padre? Tú vales precio de sangre porque el que se ofreció su sangre por ti y por mí. ¿Y sabes quién ofreció eso? Cristo Jesús. ¿Tú vales sangre? Sí, porque eso me rescataron y tengo precio de sangre. Y luego, pero fíjate quién se ofreció, no cualquier persona. ¿Quién se ofreció? Dios hecho hombre. Dios hecho hombre, Cristo, se ofreció por ti y por mí para salvarnos del pecado de la muerte. Ahora entienden por qué sufrió en la cruz. Por ti y por mí. Se ofreció en el altar del sacrificio. Ya no fueron animales, no. Fue Él, el Cordero sin mancha, el que se ofreció. Por eso quiere que nos cuidemos y quiere que nos amemos. ¿Cómo, Padre? Quiere que cuides tu vida, porque Él pagó por tu vida. Quiere que te ames, porque tú vales precio de sangre que Él ofreció por ti y por mí. Tu papá, tu mamá, tus hermanos tienen un valor infinito, porque somos personas y fuimos rescatados por Cristo Jesús. Entonces no puedes echar a perder tu vida. No puedes perderte en el mundo, no puedes perderte por el pecado. Tienes que buscar que te respeten porque tú eres una persona y vales mucho.
Tú vales mucho y tienes que respetar. Exige que te respeten porque Dios te rescató a ti. ¿Entendimos? ¿Quedó claro? No se les olvida. ¿Qué vales? Sangre. ¿Por qué valgo sangre? Porque Él entregó su sangre, se sacrificó por mí. ¿Soy importante para Dios? Mira, nos entregó a su Hijo por amor a nosotros. Pues cuida tu vida. Si Él ya se sacrificó, ¿tú qué vas a hacer para corresponderle en el sacrificio? También quiero sacrificarme ahora por Él. ¿Y qué vas a hacer por Él? Quiero sacrificarme siendo una buena persona, servir a los demás, por amor, para que Él esté contento de haber entregado su vida por mí. ¿Entendimos? ¿Quedó claro? Por eso voy a luchar por ser mejor, para que Él se sienta feliz de que yo he seguido sus pasos, sirviendo a los demás. Por eso hoy celebramos la fiesta de la Candelaria, porque dijo el anciano Simeón: luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La gloria de Israel es Cristo Jesús. La luz es Cristo. Por eso, ¿dónde voy a encontrar a Cristo? A Cristo lo voy a encontrar, que se sacrificó, se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. Por eso voy a comulgar el cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía. Él es mi gran luz. Y siendo mi gran luz, Él me iluminará. Y esa gran luz tengo que iluminar a las demás personas. No tengo que ser obscuridad de pecado, sino tengo que ser luz para todos los demás. ¿Quedó claro? Eso es lo que debemos de hacer. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas, no del pecado. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir unidos a la luz. ¿Quedó claro? Por eso debemos entonces comprender y entender que en lugar de ofrecer un animalito para rescatarnos, se ofreció Cristo, el Cordero sin mancha, el que derramó su sangre en la cruz y resucitó. Murió para destruir el pecado y resucitó para que tengamos vida eterna. ¿Quedó claro? En el momento que yo esté en el altar y que presente a Cristo y les diga que es nuestra gran luz, se van a acordar del anciano Simeón, que levantó a Cristo y lo reconoció como Dios. Pues cuando yo levante la Sagrada Eucaristía, ustedes la mirarán y dirán: ahí está Papá Dios, ahí está Jesús, el que murió por mí y me rescató del pecado y de la muerte. Jesús, el Dios hecho hombre, el que pagó con su vida para que yo pudiera ser perdonado de mis pecados y pudiera salvarme. Hoy pues celebramos. ¿Cuántos días de nacido tenía Cristo cuando lo llevaron al templo a presentar? 40 días. 40 días. Y cuando la Virgen María lo presentó, ¿se imaginó lo que iba a pasar después? ¿Cómo su hijo iba a entregar su vida? No, hasta que lo vio en la cruz y entendió y dijo: ahora comprendo cómo iba a morir mi hijo. Ahora comprendo que cuando lo llevé a los 40 días de nacido, comprendo entonces que lo estaba yo ofreciendo en la cruz. Cuando se lo ofrecía a Dios, estaba ofreciéndolo en la cruz, en el altar de la cruz, para que fuera crucificado. Por eso Cristo murió por nosotros. Yo quisiera preguntar una cosa: ¿cuántas madres de familia, cuando nacieron sus hijos, a los 40 días fueron a darle gracias a Dios y ofrecerle a su hijo a Dios? Señor, gracias por ese hijo que me diste. Aquí está. Tú me lo diste, tú sabes para qué vino al mundo. Quiero consagrártelo y que tú elijas la vocación para mi hijo, para que llegue a ser alguien en la vida. ¿Cuántas madres hacen eso? Nacen su hijo y no van a dar gracias, sino mejor andan por acá presumiendo al hijo donde quiera, al niño recién nacido, y ni siquiera dar gracias a Dios. Por eso hoy vamos a aprender una cosa: todos los padres de familia tienen que hoy hacer su ofrecimiento a Dios de sus hijos. Señor, tengo tantos hijos, te los ofrezco. Tú me los diste,
yo te los ofrezco, te los consagro para que tú mismo les ilumine tu Santo Espíritu. Yo los voy a ir educando, acompañando, formando, y tú muéstrales el camino para que puedan elegir su vocación y llegar a ser alguien en la vida. Alguien en la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso tenemos que dejarnos guiar, porque es la luz, y la luz es Cristo. Seguir a Cristo, dejarnos iluminar por Él, e iluminados por Él, iluminar a los demás. ¿Entendimos? ¿Sí o no? ¿Sí? Pónganse de pie. Niños y niñas, hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creemos. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.